Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TV, que les saluda Carlos Monterrosa. Iniciamos semana en este lunes 13 de marzo y ya está conmigo la diputada Lorena Peña del Grupo Parlamentario del FMLN. Y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, expresiones de la participación política de las mujeres en nuestro país. Bienvenida, diputada, qué gusto. Mucho gusto. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía e iniciemos la entrevista con esto. Solo algunos datos al año 2017 sobre la representación política de las mujeres en diversas expresiones del Estado. 27 diputadas de 84, 27 alcaldesas de 262 municipios, 3 ministras, 3 secretarias vinculadas a la Secretaría de la Presidencia, 5 magistradas de 15 en la Corte Suprema de Justicia. Hasta este momento, diputada Peña, ¿valora usted que es suficiente estos datos para hablar de la representación política de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones en este país? Bueno, indudablemente ha mejorado mucho, pero no es suficiente. De hecho, en años anteriores la cantidad de diputadas era muchísimo menos. Y esto ha ido mejorando periodo tras periodo, lo mismo en el gabinete, pero no es suficiente. Las mujeres luchamos por la democracia paritaria, que supondría que tengamos las condiciones legales, prácticas y políticas para tener paridad en la representación, es decir, 50 y 50. En el caso del FMLN, sí, en la fracción parlamentaria somos 15 mujeres y 16 hombres. Y en el Parlamento Centroamericano de igual forma son 4 mujeres y 4 hombres. A nivel de los consejos municipales, en las alcaldesas estamos bastante bajas, pero en su conjunto entre síndicas, concejalas, somos el 40%. Y en total de todos los partidos también un poco más del 40%, pero eso no es suficiente indudablemente. Todavía las mujeres tenemos que lograr mayores niveles de participación política y participar políticamente a favor de las mujeres, porque no solo se trata de que lleguen ahí mujeres, sino que realmente asuman el compromiso de defender honestamente los derechos del pueblo y en particular el de nosotras las mujeres. ¿Qué se necesita, diputada Peña, para tener más posicionamiento de las mujeres en los partidos políticos? ¿Es solamente un tema de cuotas o directamente un empoderamiento que tomen participación en los espacios políticos claves de los partidos? Por ejemplo, solo para tener una muestra, hablamos de los secretarios o presidentes de los partidos políticos son hombres, no vemos mujeres. Entonces, ¿cómo lograr que esto sea mucho más visible, más allá del tema de las cuotas de género? Bueno, lo primero es que debemos combatir toda la simbología y los mensajes machistas y patriarcales que hay, que reducen a las mujeres a una situación de discapacidad, ¿verdad? Y eso permea la mente de la sociedad salvadoreña, porque a través de la comunicación, a través de las escuelas, se traslada una idea de discapacidad o de especialidad en asuntos del hogar, o en asuntos de modas, o en asuntos de belleza, o en telenovelas. Tenemos que trabajar para que descubra la sociedad de que tenemos tanta inteligencia, tanta voluntad y tanta capacidad de decisión como la pueden tener los hombres, y que las mujeres no lo creamos, que es lo que usted le llama empoderarse. Por otra parte, es necesario lograr que los hombres participen más en los oficios del hogar, porque si los hombres no participan en los oficios del hogar y estos quedan siempre a cargo de las mujeres, cualquier otro trabajo es adicional a los oficios del hogar. Y eso limita mucho no solo la participación en organizaciones y función pública, sino política y pública, sino que todo tipo de participación de las mujeres fuera del hogar se ve bastante reducida en la medida en que los hombres no quieran entrar al ámbito privado con responsabilidad para que las mujeres podamos entrar al ámbito público. Quiero aprovechar, diputada, que tenemos... Es decir, que tienen que hacer oficio. Quiero aprovechar esta intervención, diputada, porque tenemos un clip de la entrevista de la semana pasada que estuvo con nosotros Morena Herrera, fundadora de la colectiva feminista, y hablamos justamente de la participación de la mujer en el campo político. Les invito a que veamos el siguiente clip y regresamos para tener las valoraciones de la diputada. Yo creo que los partidos políticos han ido forzándose a reconocer que las mujeres somos importantes, que no somos una parte de la población que no desconozcan, que no tienen que reconocer. Y la ley de partidos políticos estableció pues la medida de las cuotas de participación política. Yo creo que esta es una medida transitoria, necesaria, pero no debe ser la única. Y además
echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, en los consejos municipales, los partidos políticos tienen la obligación de presentar una cuota en las candidaturas, pero en las listas de precedencia, que es la manera en la que van a ingresar a los consejos municipales, ahí no la llevan. Entonces creo que es importante que todos los partidos corrijan esta desigualdad y que asuman otro compromiso con los problemas de las mujeres. Ahí tenemos entonces declaraciones de Morena Herrera, que es fundadora de la colectiva feminista, y nos menciona algo. El tema de las cuotas de género, diputada, es un asunto eminentemente transitorio, es para ir más allá. Y también habla de que en los partidos políticos se debe de ir votando estos esquemas de desigualdad de género en la participación política. Y para ser muy puntual, diputada, ¿cómo desde el FMLN se puede promover más igualdad de la participación de las mujeres? Solo quiero subrayar que Morena cierra diciendo y que asuman otras responsabilidades que creen que son de las mujeres. Y ahí ella está hablando del trabajo doméstico, ese es de todos los hombres, no es de solo los partidos. Ahora, en lo que se refiere a los partidos políticos, a mí me parece de que la ley sirvió para que vayan más mujeres, pero se queda corta porque no establece el 50%. Y por otra parte, como muy bien dice Morena, está el caso de los consejos municipales que entran por precedencia y ponen abajo a las mujeres. Pero tenemos el caso del voto por rostro, que en el caso del FMLN, el partido asume por igual la campaña de todos los diputados y diputadas. Ahí no tenemos problema nosotras y por eso entramos la mitad. Pero en otros partidos, cada diputado o diputada tiene que hacerse la campaña. Entonces, mujeres que no tengan recursos para hacerse su campaña, sacan 2 que 3 afiches por ahí, nadie las ve, nadie vota por ellas, porque en el caso del voto por rostro es peor para las mujeres, porque cuando hay orden de precedencia, tú puedes poner en trenzado, como dicen, una mujer, un hombre, y ya sabes que va a entrar paritariamente, pero en el voto por rostro no, porque no entran en el orden que ha sido colocado, sino en el orden que tienen dinero para hacer su campaña. Y eso ocurre en muchos partidos, no es nuestro caso del FMLN, pero en la mayoría de partidos tú puedes ver con distancia mujeres y hombres que tienen dinero y hacen grandes campañas y mujeres y hombres que no pueden competir financieramente para quedar. ¿Ese considera usted que es el bloqueo principal, el tema de la capacidad de competir financieramente, o también lo podemos pensar en ámbitos estratégicos de la toma de decisiones de cómo va a actuar un partido político, estrategias políticas, estrategias de campaña, o solamente ve que la barrera es eminentemente financiera? No, le pongo este ejemplo, pero yo en un inicio le dije que era un problema del sistema patriarcal que teníamos y de cómo se ubica la mujer en la sociedad. Morena también lo menciona. Y yo creo que eso es importantísimo, porque si un partido no considera que va a tener una ventaja al tener una mujer en un cargo público, no la va a promover, ¿verdad? Pero si un partido dice, vea que hay un montón de mujeres inteligentes que las necesito para tales comisiones, para la presidencia, para lo que... entonces las va a promover, pero ese es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad que se debe dar, y por eso yo llamo a que tengamos una férrea batalla por todos los mensajes que nos colocan a las mujeres estrictamente en el ámbito privado o estrictamente en el ámbito de la prostitución. Sí, porque las mujeres aquí, perdónenme, o son prostitutas o son santas madres. No se las imaginan como científicas, como políticas, como ingenieras, como albañiles, me explico. Entonces, si nosotras y nosotros no superamos ese esquema, los partidos lo van a reproducir. En el FMLN ha habido una gran batalla que las mujeres hemos dado, que es lo que permitió que el FMLN tempranamente estableciera sus cuotas desde 1995, creo, ya para la segunda legislatura. Pero debería de ser una política generalizada. Hay mucho avance ahora con la ley de igualdad, la ley para una vida libre de violencia, hay avances con Ciudad Mujer, que trabaja en 6 sedes, hay una serie de programas que han mejorado la condición de la mujer, pero esos son los que celebramos,
pero a la vez reconocemos los desafíos que tenemos. Ya estamos cerca del proceso de elecciones internas de los diversos partidos políticos, diputada, y en el caso del FMLN, ¿se tienen garantías para posicionar mucho más el rol de mujeres como candidatas para alcaldesas, para concejalas, para espacios de participación? Diputadas, claro que las elecciones del 2018 son claves en este punto. ¿En el FMLN hay garantías para dar participación política de las mujeres en puestos importantes y sobre todo en el caso de alcaldesas? Miren, alcaldesa es donde más tenemos que trabajar, porque yo creo que en las diputaciones y en general en los concejales y las concejales estamos bastante bien. Pero el FMLN tiene una regla, que cuando el principal es de un sexo, el adjunto es del otro sexo. Entonces, por eso tenemos un montón de síndicas, porque hay más hombres alcaldes que alcaldesas, y donde están mujeres alcaldesas, entonces el síndico es hombre. Esa medida, que en principio es bueno, no basta. Ahora nosotras estamos en un esfuerzo con la Secretaría de la Mujer del FMLN y con los responsables de la Comisión Política por cada departamento, haciendo conciencia y haciendo ver que ese departamento debe presentar una cuota representativa, como lo establece la Ley de Partidos Políticos, de alcaldesas. Aunque la ley no aplica a la alcaldesa y al alcalde porque es un puesto único, entonces ahí no hay cuota, y ahí es donde hacen la trampa, porque es un puesto único. Entonces, pero nosotros estamos trabajando en ese sentido para que podamos cumplir al máximo esta propuesta que nació de nuestras filas y que la respaldamos plenamente. ¿Cómo cree usted que se puede desmontar el machismo en los partidos políticos? Claro, sabemos que es una estructura que se viene arraigando por muchos años en El Salvador, pero ¿cómo en los partidos políticos, y insisto en este punto, para hacer visibles los liderazgos? Porque a veces también dentro de los partidos, y lo digo en términos generales, hay lucha por el poder, hay disputas por estar en puestos importantes, y eso puede significar serruchar el piso o bloquear o no permitir las expresiones importantes en el caso de mujeres, de jóvenes, diversidad sexual, entre otras expresiones. Ahora mire, esas disputas están en las empresas, en los canales de televisión, en los partidos, en las iglesias. No crea que es exclusivo de los partidos. Y ciertamente cuando se dan esas disputas, las mujeres salen con desventajas. Obviamente salen con desventajas. Para mí lo primero es la batalla de las ideas. Mire lo que acaba de pasar en Arena, ¿no? Destituyen a un muchacho porque se pronuncia a favor de los derechos de la comunidad LGBT y de las 4 causales de aborto que hemos propuesto algunas diputadas y diputados. Eso refleja 2 cosas. Primero, intolerancia, pero en segundo lugar, refleja un desprecio a los que no llenan el patrón del macho poderoso, ¿verdad? Y que ese que está diciendo que las mujeres pueden decidir en algo por sí mismas, y que a su vez propone que los hombres también son diversos, eso refleja una mentalidad bien retrógrada, pero no es exclusiva de Arena. Yo le decía al inicio de que en la sociedad salvadoreña todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El ministro Canjura de Educación lo decía, de que ellos están entrando a trabajar en educación con enfoque de género. Hemos propuesto una ley de derechos sexuales y reproductivos que también va a ayudar mucho. Y creo que el otro tema sería de que cada partido se comprometa a no tener en su carta de principios discriminar a nadie por su sexo, por su opción sexual, por su posición de género. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque abordemos el trabajo desde la legislatura. ¿Cómo se legisla en función de las mujeres con igualdad de género y con una perspectiva de género? De momento, permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad, lunes 13 de marzo, me acompaña la diputada Lorena Peña del Grupo Parlamentario del FMLN y estamos hablando un poco de las expresiones de la participación política en las mujeres. Ahora me gustaría que en este bloque, diputada, hablemos un poco del trabajo legislativo y en primera instancia esto, ¿no? En El Salvador, ¿se legisla en función de las necesidades de las mujeres trabajadoras? Bueno, se ha hecho bastante legislación al respecto. La primera legislación con enfoque de género fue la cláusula social de la ley de zonas francas que justamente las diputadas del FMLN promovimos allá por 1995 en defensa de las mujeres maquiladoras.
Luego se aprobó la ley para una vida libre de violencia, mucho tiempo después, en contra de las mujeres, que abarca la violencia en el ámbito laboral como en el ámbito familiar y en la calle y en todos los espacios, que para mí es muy importante. Luego tenemos la ley de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que establece, por ejemplo, igual salario por igual trabajo, que en condiciones de iguales capacidades para un cargo se alterne entre hombres y mujeres y no solo hombres. Se ha mejorado la licencia por maternidad para todas las trabajadoras del Estado. Eso ha sido muy importante. Hay una propuesta de legislación para las empleadas domésticas que la presenté yo. Estamos legislando en contra del matrimonio infantil, que se da sobre todo con las niñas violadas y embarazadas. Se ha trabajado en el reconocimiento de los hijos y la paternidad responsable. Concretamente se revirtió la carga de la prueba. Ahora no es la mujer la que debe demostrar quién es el padre, sino que el que no se quiera hacer cargo demuestre que no lo es, ¿verdad? Entonces le pasó al hombre la carga de la prueba y eso liberó a muchas mujeres trabajadoras de no andar sin dinero buscando la partida de nacimiento del tipo, dónde trabaja, sino que ahora es él el que debe demostrar que no es el padre y llegar y someterse a la prueba de ADN. Pero antes eso no estaba. De manera que ha habido mucha legislación a favor de nosotras, muy importante. Ahora tenemos una discusión que es de fondo, que es la reforma al artículo 133 del Código Penal. Sí. Porque a pesar de todos esos avances, todavía la legislación salvadoreña, cuando las mujeres embarazadas se pueden morir, les prohíbe salvarse. Y entonces eso bota cualquier respeto al derecho a la vida de nosotras las mujeres, ¿verdad? Y es el único caso en que alguien está enfermo de una enfermedad mortal y la ley le prohíbe salvarse. Entonces, ese mensaje es avasallador. Y también solo en este país y en otros 5, se obliga a niñas de 10, 11, 9 años a tener partos de violadores, ¿verdad? Eso pone, por más que hablemos, hay un mensaje ahí para las mujeres, ¿verdad? Lo mismo que nos obliguen a tener hijos de violadores o producto de trata. Entonces, esa legislación que no está pidiendo que se nos imponga el aborto, sino que nos dejen decidir, de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a nuestras creencias, si seguir o no con ese proceso, están en debate ahora y es importante que el debate ha sido amplio porque ha puesto de manifiesto el disco duro de esa legislación, ¿verdad? Porque es un disco duro en el que las mujeres, por ley, se tienen que morir. Entonces, dígame usted, tener cuotas, tener todas esas leyes, pero si me voy a morir en una situación específica, me prohíben salvar mi vida, es realmente contra todo respeto a nuestra integridad física y moral y a nuestros derechos ciudadanos, civiles y políticos. Y justamente retomando... Y ese tema está en debate. Este tema, diputada, justamente cómo lograr, porque es un tema complejo en el sentido de la correlación política, se necesita 43 votos para hacer modificación de esto, y Arena, PDC, PCN y Gana no han mostrado que van a respaldar la propuesta de cambio que usted hizo. ¿Cómo lograrlo? Y en esta legislatura se vislumbra complejo. El escenario, digamos, si lo planteo de esta manera, el escenario favorable es que el FMLN tuviera 43 diputados para lograrlo. ¿O ve usted la posibilidad que pueda tener aliados en partidos en donde menos se espera? ¿A qué me refiero con esto? Hay diputados, por ejemplo, en Arena, Johnny Wright, por ejemplo, es un caso, o por ejemplo, no sé si el diputado Valiente puede ser de este mismo grupo, que pueden estar con una visión diferente en la lógica que ellos tienen sobre este tema. ¿Usted considera que puede tener en este momento aliados ante su propuesta de otros partidos más allá del FMLN? Mire, esta propuesta es de todo el movimiento de mujeres. No es la propuesta mía. Esta propuesta es de una parte de la sociedad salvadoreña que exige respeto a nuestros derechos como mujeres. Esa es una primera aclaración. Yo creo que el debate es importante, que la ciudadanía cobre conciencia es importante, porque a los diputados y las diputadas al final del día lo que les preocupa es qué piensa la ciudadanía. Y yo espero que toda la discusión que se está llevando, si no es en esta legislatura, será en la próxima,
abra la mente y el corazón a los diputados y diputadas que hoy se resisten a dejarnos sobrevivir. Ese es mi punto de vista. Y creo que ha sido dramático que de 19 representaciones que han llegado a la comisión que está viendo el tema, 13 han estado a favor de la propuesta y 3 no. Es decir, la sociedad salvadoreña está cambiando. Ha sido importantísima la explicación que dieron la Asociación de Médicos de Ginecología y Obstetricia, donde ellos explicaron la gravedad de esta situación y cómo ellos están atados de manos y solo ven morir a las mujeres porque la ley les prohíbe tomar iniciativa para salvarlas. Entonces, no sé si será ahora o será semanas o meses después, pero yo creo que este debate ha colocado al país en otra situación. Estoy de acuerdo, creo que el tema es una discusión que debe ser permanente. Claro, aunque también sé que las organizaciones que aprueban, en este caso, están a favor de la despenalización del aborto en función de las 4 causales, esperan resultados, esperan que se pueda aprobar algo y obviamente por eso pensaba y le preguntaba sobre el tema de la próxima legislatura. En un escenario, en una correlación política favorable, probablemente, pero también usted me menciona la mentalidad y la disposición de los diputados y diputadas, cómo puede cambiar considerando que El Salvador es una sociedad conservadora, ¿no? Pues no tanto. No tanto, porque los debates de hoy en día han sido muy diferentes y la juventud está cambiando y los adultos contemporáneos están cambiando. Los millennials no creo que piensen igual a mí, han de ser más avanzados que yo. Entonces la sociedad está cambiando y los partidos deben saber leer ese cambio en la sociedad, ¿verdad? Ese es un punto. Claro, si el FMLN tuviera más diputados hoy mismo y diputadas, tendríamos mejores condiciones para aprobar esa legislación. Y eso es importantísimo, porque la propuesta ha sido a lo largo de los años consistente en el FMLN, ¿verdad? Pero también es necesario que los demás partidos respondan ante la sociedad por sus actos y que no miren hacia otro lado mientras las niñas son violadas y que no miren hacia otro lado mientras las mujeres están muriendo. Tienen que ver de frente esa realidad y tomar una posición. Miren lo de Guatemala, de todas las niñas rescatadas, resulta que 9 están embarazadas, de los mismos tipos que las encerraron ahí para que se quemaran vivas. ¿Y qué les va a recetar a esas niñas? Yo creo que es de ponerle mucha atención a este tema. Otro tema que me gustaría que platiquemos, diputada, es hace unos días estuvo con nosotros Vilma Vázquez del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y posicionó un tema, la importancia que se ratifique el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. Me gustaría invitarles a ustedes también, amigos y amigas de la audiencia, que veamos un clip de esa entrevista y regresamos para tener sus valoraciones. Veamos entonces. Creo que la ministra de Trabajo ha hecho, digamos, una gestión que hay que reconocerla, claro. que el que esté en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales realmente es un trabajo que ella lo ha realizado, ¿verdad? Porque tuvimos una mesa donde ella se comprometió que iba a crear un grupo interinstitucional para empujar, ¿verdad?, este proceso para la ratificación del convenio. Entonces, eso ha permitido que haya llegado hasta a la comisión, ahí a la asamblea. Entonces, sí hay resistencia, o sea, desde diputadas de las diferentes fracciones, diputados, bueno, hay unas argumentaciones, cómo va a pagar, por ejemplo, una de la maquila, salario mínimo, o sea, y ese no es un argumento válido, o sea, una gente que trabaja en una fábrica, una obrera, en una maquila, no puede, o sea, no va a tener una empleada. Ahí hay cadenas de familiares o con una vecina, pero o sea, no tienen la condición para hablar de tener una trabajadora doméstica. Entonces, hay como diferentes argumentos, porque como la costumbre es tener a una trabajadora, hombres, mujeres, ¿verdad? Los legisladores y todos los ejecutivos que están, o sea, no escapan de esa cultura de explotación y de aprovechamiento de las trabajadoras domésticas, que no hay ningún marco
jurídico, que no hay reconocimiento de derechos y pues sí, el aprovechamiento se ha hecho una costumbre y bueno, todas las expresiones de la sirvienta, de la cholera, de la no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver con cómo se mira, ¿verdad? Eso de poner el uniforme, sí. O sea, te pongo el uniforme para que aquí se diferencie que vos, pues sí, que vos sos la esclava, ¿verdad? Ahí teníamos entonces declaraciones de Vilma Vázquez, representante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, y nos hablaba sobre este convenio, la ratificación del convenio 189 de la OIT. ¿Cuál es el estado de esta discusión en este momento en la Asamblea, diputada? Mire, en primer lugar, yo comparto plenamente lo que dice Vilma en su entrevista. Y por eso también he propuesto una ley para regular el servicio doméstico. Esto se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que está viendo al mismo tiempo el tema del aborto. Sí. Yo esperaría de que avancen en los dos temas. La verdad es de que sean trabajadores domésticas, industriales o agrícolas, tienen derecho a sus 8 horas de trabajo estrictamente definidas, tienen derecho a descanso para almorzar estrictamente definido, tienen derecho a un salario mínimo estrictamente definido y deberían de tener derecho también a la seguridad social, que ahora la tienen, pero de manera limitada. Entonces yo comparto eso. Y yo creo que la que se considere tan elegante, que puede tener 1 o 2 o 3, pero que les debe pagar lo que les debe pagar, ¿verdad? Y yo comparto de que no solo hay injusticia estrictamente en el ámbito laboral y de sus prestaciones sociales, su aguinaldo, su cuestión anual, ¿cómo se llama? Su indemnización anual, sino que también hay un abuso, ¿verdad? Por ejemplo, las que viven lejos se quedan a dormir allí, pero entonces las van a levantar hasta las 9 de la noche que han perdido el calcetín. Entonces, eso no puede ser. O sea, aún cuando se queden en la casa deben tener un horario definido, deben ser respetadas y deben tener la carga laboral correspondiente al horario. ¿Se puede garantizar, diputado, un compromiso para que este tema se discuta en lo que resta de esta legislatura? Sé que queda poco tiempo, pero para que esta legislatura pueda promover la ratificación del convenio y que también se pueda discutir la propuesta de ley que usted ha hecho en estos meses que restan. Sé que entra una dinámica electoral y que eso mueve mucho las instituciones, pero en este caso, porque claro, Vilma fue muy enfática en esto, que es una necesidad que tiene como sindicato de trabajadoras. Y que la ministra de Trabajo fue coherente. Es decir, que el presidente Sánchez Serén y la ministra de Trabajo han enviado ya para ratificación ese convenio. ¿Qué quiere decir? Que el presidente Sánchez Serén y nuestra ministra ya firmaron ese convenio y lo presentan. Sí. Es decir, el Ejecutivo ya cumplió su parte. Ahora corresponde al Legislativo, que es parecido a lo del aborto, de las 4 causales, esté en manos de la Asamblea Legislativa resolverlo. Yo espero que la Comisión de Legislación pueda priorizar estos temas y darle salida. Ahora, ¿cuándo lo van a votar? Yo no le puedo decir porque eso depende de la voluntad política de todos los partidos. Yo parto del hecho de que el FMLN estará de acuerdo en votar este proyecto, ha respaldado mi proyecto también, que ya es legislación nacional, y que los demás partidos concurran y que no busquen excusas. Porque la verdad es de que los tiempos cambian, pero a veces la gente no quiere cambiar. Mire, si una persona de clase media quiere tener empleada, le tiene que pagar el salario mínimo. Sí. Punto. Diputada, estamos por cerrar la entrevista y quiero aprovechar un último tema. Está en debate el tema de las pensiones, está en discusión el tema de pensiones y una propuesta de reforma. Pero hay algo que pasa desapercibido. En una plática hace algunos días con María Elena Rivera de Fundaungo hablábamos de este tema. ¿Por qué en las discusiones o en las propuestas no se ve la lectura de género de esto? El tema de las pensiones tiene un componente de género por el hecho, claro, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, pero también el nivel de cobertura y de contribución es menor. Entonces, ¿cómo se puede incorporar en las discusiones en el tema de género bajo la perspectiva de las pensiones? Que es uno de los temas y es uno de los debates que está en los últimos. Miren, aprovecho para decirles que esta es hora que Asafondos no ha presentado ni un solo número de respaldo a su propuesta. O sea que no ha demostrado financieramente todo lo que ahí dice. No se sabe de cuánto va a quedar la pensión de verdad de los trabajadores, no se sabe cuál va a ser el impacto fiscal,
no se sabe de dónde va a sacar eso que dice que va a prestar y cómo va a afectar la pensión de la gente. Y todavía en la reunión de la semana pasada dijo que un libro iba a presentar tal vez a finales de este mes. Entonces yo quiero decirles de que es bien irresponsable que presenten una ley que es sobre finanzas, porque lo de pensiones de financieros que no tenga respaldo en estudios financieros. Y hablando de la perspectiva de género en las pensiones, allí lo más importante me parece a mí es el tema de la desigualdad en los años de retiro. Sí. Pero ese tema, de hecho, no se respeta porque nosotros hicimos una reforma para que cualquier hombre o mujer pudiera cotizar más tiempo y acumular para una mejor pensión. Es decir, que en el año 2010, y casi nadie le presta atención a esa reforma, nosotros, antes la ley decía que si llegado el tiempo para pensionarse, usted quería seguir cotizando, usted lo podía hacer, decía la ley. Y nosotros lo modificamos en el sentido que usted lo puede hacer y el empleador debe seguir pagando si usted sigue pagando, porque esa era la diferencia, que el empleador se hacía loco y usted seguía pagando. Entonces, la edad promedio de retiro ya es para hombres y mujeres arriba de los 60 años. Y eso tiene que ver no solo con el enfoque de género, sino con el tipo de mercado laboral que tenemos, que casi nadie llega a la edad biológica con los años de cotización. Y por eso hicimos esa reforma, porque antes la gente llegaba a la edad, no tenía el dinero y le prohibían prácticamente seguir cotizando, porque cotizaba solo ella y no cotizaba el empleador. Diputada, ha sido un gusto. Gracias Mucho por habernos gusto acompañado. Y gracias. Gracias por haber estado con nosotros. En esta oportunidad, el lunes 13 de marzo, estuvo la diputada Lorena Peña. Permítanos una pausa. Continuamos con más.